Buenas noches, estamos nuevamente en un nuevo programa de EMET, En Búsqueda de la Verdad. Hoy tenemos un tema súper importante para todos los latinoamericanos acerca de Cuba, el comunismo. Vamos a entender un poco la historia de ese país. Teníamos de invitado a José Ferrer, pero por temas técnicos o internet no pudo asistir. Pero tenemos un gran invitado, que es Héctor Hernández. Él es del movimiento Cuba Convergente. Es un movimiento que se generó el 26 de enero del 2018 y pide que se mejoren los derechos de los millones de cubanos que están en el exilio, que no solamente este régimen tiránico abusa con las personas que viven en las islas, sino que además le hace la vida casi imposible a los cubanos que han podido escapar de ese régimen del terror. ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y gracias por invitarme acá a compartir y a amplificar el mensaje. Muchas gracias en nombre también de todos los cubanos que pasan por los vejámenes de ese régimen. Muchas gracias a ti. Bueno, y como siempre estamos con Gerard Oliver. ¿Cómo estás, Gerard? Muy bien, contento de estar acá junto a ti y por supuesto con Héctor, un gran invitado que tiene una historia personal muy intensa, muy fuerte, muy dura, de mucha lucha, y evidentemente para nosotros es un honor tratar de colaborar en difundir las ideas de la libertad nuevamente en este espacio. Así es, pues mira, mi padre nació en Hungría en un muy mal año, 1942. Somos de familia judía. Creo que el peor momento de haber nacido en Europa. Bueno, se salvó a los nazis, pero no se salvó a los comunistas. Él me decía que le habían lavado tanto el cerebro que cuando murió Stalin no paraba de llorar y pensaba que prácticamente el sol no iba a salir. Bueno, después se dio cuenta de las profundas mentiras y en el año 1956, en estallido social impresionante, Hungría pudo sacar los tanques de allá y hubo como un pequeño paréntesis de 2 semanas y se pudo escapar y llegó acá a Chile. Así que conozco desde primera fuente de lo terrible del comunismo. Sí vio cuando las tropas soviéticas fueron a pacificar la zona, que ni siquiera se bajaban de los tanques, era bombazo todo, bombazo, metralleta, no existía ningún otro tipo de calmar a los ciudadanos indefensos. Ningún ruso se bajó del tanque, era tanque y demoler. Bueno, así que terribles los regímenes comunistas. Cuéntanos un poco, Gerard, sobre Cuba, sobre la historia, que la gente sepa un poco de cómo se llegó a este régimen tan brutal y totalitario, el bello país de Cuba. Bueno, lamentablemente Cuba, y lo podrá decir con más detalle y más propiedad obviamente Héctor, ha sufrido la presión de grandes imperios, de grandes y después de grandes ideologías, y ahora, bueno, lo que está viviendo obviamente con estos años de marxismo, estos ya más de 60 años de marxismo en Cuba. O sea, imagínense ustedes que prácticamente todos los países se habían liberado de la opresión de España, habían logrado su independencia, y Cuba todavía no lo lograba. Por otro lado estaba la gran tensión de Estados Unidos, un país grande, también obviamente con agendas políticas, y entendámoslo en la época, evidentemente con una cierta incomodidad respecto a lo que estaba pasando en Cuba y queriendo tener mucha más presencia. Luego viene un periodo de autonomía, pero también con sucesivas dictaduras y con una fuerte presión y una fuerte presencia norteamericana. Y finalmente ese proceso culmina con un gobierno, el gobierno de Batista, que era un gobierno que tenía un claro seño con la presión y la presencia de las mafias norteamericanas, etcétera. Y eso evidentemente también afectó y desmoralizó al país en muchos aspectos. Es cierto que en la época eran igual de todas maneras uno de los países más avanzados de Latinoamérica en varios rangos. Eso también hay que decirlo, pese a la gran corrupción de Batista, en varios ítems Cuba era uno de los países más avanzados en la época. Y bueno, pero ese ambiente de esta división podríamos decir, de esa segregación que se produce de las élites muy fuertes y fuertemente instaladas, asociadas a grupos mafiosos, casinos, etcétera, fue un caldo de cultivo para vender muchas ilusiones, muchos sueños, que fueron abrazados por muchas personas, digamos, de a pie, que colaboraron con un pequeño grupo de guerrilleros, y bueno, la historia esa ya más conocida, digamos, de qué pasó con la llegada de
de Castro y ese grupo que está rodeado de una cierta mística o mítico y que finalmente se consolida en el poder y al paso se revela, no al principio, al paso, a los pocos meses o años, se revela como marxista y bueno, culmina con un proceso, unas dictaduras más crueles y más duras que han conocido, probablemente la más cruel y más dura que ha conocido nuestro continente. Héctor, ¿qué nos puedes decir de esa parte, digamos, o de lo que tú quieras, de todo lo que he hablado, que obviamente tú conoces más en propiedad? No, me vas a permitir discrepar amigablemente con algunos datos que has ofrecido. O sea, y ojo, no, o sea, entiendo esa misma historia que tú cuentas, o esa misma cronología, la conté yo durante mucho tiempo. O sea, porque se apega perfectamente al dicho, bueno, la historia la escriben los que ganan. Y la historia de Cuba ha sido borrada en muy buena medida, o ha sido intentada borrar, ¿no? En muchas maneras, precisamente para crear todo ese antecedente de por qué la revolución tuvo ese sentido. Pero bueno, primero destacar que sí, obviamente, habían intereses, estamos hablando a fines del siglo XIX, habían intereses por parte del gobierno de los Estados Unidos, que en ese entonces elaboró una teoría llamada, o sea, una doctrina llamada la doctrina de la fruta madura, que consistía precisamente en esperar el momento idóneo, que la fruta en este caso era Cuba, esperar en el momento idóneo que Cuba estuviera madura para entrar e intervenir. Primero la guerra prácticamente la tenían ganada la insurrección cubana dentro de Cuba. O sea, estaba virtualmente ganada y fue en el momento en el que ellos decidieron entrar. Precisamente un poco para colgarse de ese éxito fue una situación bastante engorrosa porque era prácticamente o me reconoces como un aliado o entonces entramos en la guerra, entonces en una guerra directamente con la insurrección cubana. Y la insurrección cubana ciertamente no estaba saliendo de una guerra que había durado 30 y tantos años, no estaba lista para tener esa pelea con los Estados Unidos. Y sencillamente hubo esa especie de alianza, pero en realidad fue un robo de guerra. O sea, les robaron la guerra, les robaron la victoria. Básicamente, la historia recoge como que los Estados, por muchos libros se recoge como que la guerra la ganó Estados Unidos, cuando no fue así. Pero luego de eso, sí vino un proceso de intervención. Estoy de acuerdo y te quería hacer un alcance en eso, porque quizás yo pasé muy rápido y dio una impresión. Martí, por ejemplo, según lo que yo leí, incluso algunos textos de primera persona, él no era precisamente pro-norteamericano, por ejemplo. No, para nada. O sea, Martí se definía antiimperialista. O sea, Exactamente. de ahí es donde precisamente Fidel saca también el término antiimperialista, pero el antiimperialismo no es contra el imperio americano, es contra todo país que sea imperial. Entonces, y en ese entonces, pues era antiimperialista contra España, era antiimperialista contra los Estados Unidos, pero también puedes encontrar en las obras completas de Martí elogiando el sistema, el sistema y la constitución norteamericana y la libertad que se respiraba en los Estados Unidos. O sea, porque Martí en realidad era humanista, se definía a sí mismo como un humanista. Entonces, todo lo que fuera en contra de la humanidad, él estaba al frente. Entonces, que esa es la figura más importante, o sea, digamos, nuestro apóstol cubano, y ha sido también una de las figuras más tergiversadas por el régimen. Me refiero a su legado, ¿no? Pues luego de esto vino un proceso de intervención por parte de los Estados Unidos, proceso de intervención que culminó en el año 1902, pero, no, por supuesto, hubo un proceso en el que vinieron varios, ya esto fue un momento de república, ¿no? Constitución de la república. Vino un momento en el que se crearon, muchos de los presidentes que vinieron, que sucedieron, fueron presidentes títeres, obviamente, títeres que respondían un poco a los intereses económicos de los Estados Unidos en la época. Ahora, esto no fue así todo el tiempo. O sea, no es cierto que fue hasta que fue con Fidel. No. O sea, Cuba funcionó como república y funcionó muy bien. O sea, no todos los gobiernos fueron ladrones, ni todos los... O sea, en el año 1900, en la segunda mitad de la década del 30, del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, se comenzó a preparar la constitución que
después fue la Constitución de 1940, que fue la Constitución que dio paso, de hecho, a la creación de la Carta Magna de las Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de una de las constituciones más poderosas y más inclusivas y más, digamos, iluminadas del momento. O sea, quienes participaron como constituyentes ahí fueron luego los que también aportaron parte de esos lineamientos a la Constitución, a la Carta Magna de los derechos humanos. O sea, con eso te quiero decir que ahí participaron desde la izquierda hasta la derecha, desde los liberales. O sea, en ese momento en Cuba había una efervescencia de un pensamiento muy, muy amplio. Lo que pasa con Batista es que Batista precisamente da un golpe de Estado quebrantando esa constitución en el año 1952 y se queda y se preserva él como dictador. O sea, ahí sí hacer un gobierno de facto, se mantiene desde el 52 gobernando y creando alianzas con la mafia italoamericana. O sea, toda esta parte que se cuentan en las películas y todo eso que sí fue tal cual. Esta gente y hacían negocios en los que no importaba más nada que el dinero que ellos estaban haciendo, lavando dinero en grandes cantidades. Ciertamente esto generó un descontento, pero que no fue un descontento solamente en el sector pobre de Cuba, para nada. De hecho, quienes más apoyaban, muchos de los que más apoyaron esta proceso insurreccional por segunda vez fueron todos, la clase media alta. O sea, fueron quienes apoyaron todo eso, fueron quienes costearon. Y no era solo Fidel, eso es otra falsedad totalmente. Exacto. O sea, habían varios movimientos que estaban luchando. De hecho, ellos hicieron un pacto, porque muchos de esos movimientos no reconocían al movimiento de Fidel, que era el movimiento 26 de julio, no lo reconocían porque no entendían que donde él estaba llevando la lucha a cabo, que era en la Sierra Maestra, en un bosque, en un monte, tuviera la misma coherencia, el mismo sentido que los que estaban llevando la lucha en la ciudad, que estaban poniendo los muertos todos los días. Entonces, de hecho, había una situación de desconocimiento de Fidel como la figura máxima, que es la historia que nos han vendido. No. Fidel era la figura máxima el 26 de julio, pero estaba el directorio revolucionario, que eran quienes operaban en La Habana, y esa gente, y fueron los que atacaron el Palacio Presidencial en el año 53 y por poco ajustician al dictador Batista. O sea, estamos hablando de que la Universidad de La Habana estaba plagada de movimientos que estaban todos en función de lo mismo. Y ellos llegaron al pacto y decir, ok, vamos a hacer este pacto. El pacto es que vamos a luchar contra el enemigo común. ¿El enemigo común quién es? Batista. Ok, entonces vamos a llevar este pacto. Eso está recogido en un acuerdo que ellos firmaron. Se me olvidó el nombre, que tiene el nombre del lugar donde se hizo. Y en este pacto se refrendaba eso. Vamos a dejar nuestras diferencias a un lado para derrocar al enemigo común y para volver a llevar la Constitución del 40, o sea, se me fue el término, precisamente para invocar la Constitución y tener y convocar a elecciones. Eso era la idea. Ahora, ¿qué pasa? Fidel llega al poder y hace todo lo contrario. Fidel llega al poder con la idea, evidentemente, de que perpetuarse en el poder. Lo primero que hizo fue comenzar a eliminar a estos otros cabezas de grupo que tenían voz, pero que eran abiertamente anticomunistas, porque no era por eso que habían luchado. Entonces se empezó a filtrar en la comandancia que habían intenciones de comunismo, porque Raúl ya era comunista, Che Guevara ya era comunista, o sea, ya eran abiertamente comunistas. Entonces se comenzó a filtrar esto y las personas, o sea, digamos, comandantes de generales, militares de alto rango que se acercaron a Fidel a plantearle esta duda, pues resulta que terminaron siendo desaparecidos, presos durante 30 años, exiliados de pronto. Entonces se fracturó ese grupo, pero todo este grupo que hoy se le llaman asalariados de la CIA y todo esto, que ellos inventan todos esos nombres sin ningún fundamento, resulta que son los que pelearon al lado con Fidel. O sea, resulta que estas personas son las mismas personas que pelearon al lado de Fidel o en otras provincias contra ese enemigo común, pero que al momento en que Fidel se baja con el número del comunismo, dijeron, no, pero esto no es. Y a estas personas lo que le hicieron fue fusilarlo. Estamos hablando, o sea, fusilado automáticamente. O sea, mi abuelo es fusilado por esa gracia. O sea, Oye, Héctor, ese es
prácticamente el libreto del Partido Comunista. No es nada nuevo. Si tú ves, por ejemplo, Stalin hizo exactamente lo mismo. Todos los países comunistas han hecho exactamente el mismo libreto, destruir el país. Hola. Formar un enemigo, generar el poder, en este caso fue como el nuevo Mesías, y para que no tuviese oposición, mata a todos los que lo ayudaron a tomar el poder. Como acá conversamos hace poco, hacen los comunistas con los anarquistas que quieren que demuelan el país para después tomar el poder. Oye, terrible, terrible el régimen comunista, yo lo conozco muy bien, de muy cercano, y lo encuentro lejos lo peor que han tenido la humanidad. Cuéntanos un poco, tú naciste en qué parte de Cuba, cómo es la vida, cómo es el día a día, cómo se trabaja, cómo se puede vivir en un país con ese asedio y con esa asfixia permanente de las personas, cómo lo hacen para poder mantenerse con cierta esperanza, con vida. Mira, yo soy de la capital. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, sí se escucha bien. Yo soy de la capital, o sea, de La Habana, del centro, ¿Escuchas? del corazón de La Habana, Vedado. Provengo por una parte, por una familia, o sea, como les contaba, mi abuelo fue fusilado, o sea, un trauma familiar por esa parte, pero contradictoriamente mi papá es militar de alto rango del régimen cubano. Entonces, también conozco la otra parte, ¿no? La otra cara desde adentro. Entonces, digamos, yo no puedo decirte que, o sea, durante buena etapa de mi infancia hasta mi adolescencia, yo fui comunista por convicción. O sea, estamos claros, yo no tengo, y no lo oculto, ¿ok? Yo fui hasta joven militante de la Juventud Comunista, o sea, con mi carnet y todo eso. O sea, yo pasé por todo ese proceso y lo era a conciencia. A quien me hablara mal del comunismo, yo le echaba una renga de 4 horas y para convencerlo de que el comunismo era la solución de todo. O sea, que estamos hablando que yo pasé por la fase de serlo, de que se me cayera la venda estando en Cuba. O sea, viendo precisamente, viendo cómo vivían muchos de esos militares, viendo qué tanto profesaban de lo que decían y viendo que todo era una gran mentira para ellos, o sea, viendo todos los beneficios de los que ellos podían disfrutar, que no eran los beneficios que disfrutaba la mayoría. Pero por otra parte, yo creo que en mi caso también fue el hecho de yo querer emprender, querer hacer cosas, incluso dentro del marco de la sociedad socialista cubana comunista, social comunista, porque ellos, el comunismo no lo han logrado, no lo ha logrado nadie ni lo van a lograr. Pero bueno, dentro de ese marco, y yo siendo militante, y yo siendo, o sea, dirigente estudiantil, que también lo era en su momento, yo quise plantear cuestiones dentro de ese sistema, quise plantear cuestiones para ayudar en las escuelas, en las academias, cuestiones que, ¿sabes? Inquietudes que uno tiene, que en esa etapa juvenil uno es muy inquieto y uno quiere, cuando se vincula a algo, pues le mete mucha pila. Entonces, ahí me empecé a chocar contra paredes burocráticas y me empecé a dar cuenta que no había ninguna intención de cambiar nada, solo de mantener una idea, de mantener esa muela, digamos, esa demagogia constantemente. Y me comencé a convertir en una especie de díscolo. Entonces, me di cuenta en un momento el terreno que estaba pisando, o sea, que ya me estaba generando problemas y que ya ese no era mi espacio. O sea, que ya evidentemente yo no era comunista. O sea, hubo un punto que ya yo me di cuenta que yo no era comunista, que ya mi lugar no era con los comunistas, sino con los gusanos, con los que a ellos le llaman gusanos y con los que los llaman... claro, fue un proceso porque evidentemente para mi papá eso era una deshonra total, ¿no? O sea, yo soy a toda honra una oveja negra de la familia. O sea, precisamente por eso, por el lado paterno, ¿no? Precisamente por mi frontalidad, porque yo hubo un punto en el que ya lo asumí, ya siendo adulto, teniendo 20 años y asumí las consecuencias que eso pudiera traer. De ahí en adelante lo que decidí fue buscar la manera de salir de Cuba, porque ciertamente ahora tal vez yo diría que la solución no es irse de Cuba, pero no es que no hay muchas vías de poder prosperar en Cuba.
sea, me preguntaba sobre el día a día, y el día a día en Cuba es muy aburrido en general, porque no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, solo puedes, bueno, estudiar, sí, puedes estudiar. Tú ves en Cuba que hay personas que tienen 3 carreras universitarias, pero viven con un salario de 800 pesos, y tú dices, pero ¿de qué te sirve haberte metido estudiando 15, 18 años, 3 carreras? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Entonces es como que te entretienen, ¿no? Una forma de entretenerte, que si estudiando, que si te movilizas para una manifestación, que no sé qué, y como no ves otra cosa, porque ojo, o sea, nada de lo que yo te explique puede ser muy ilustrativo, porque es muy difícil ponerte en la perspectiva del cubano dentro de Cuba, porque tienes que pensar que en Cuba se vive en una burbuja. Cuba es una isla, no hay fronteras con otro país, o sea, que haya un tráfico de información. No. Cuba es una isla a donde solo entra quienes ellos estiman que puedan entrar, y donde solo salen quienes ellos estiman que pueden salir. Entonces, por ejemplo, yo no puedo entrar a Cuba ya yo no puedo entrar a Cuba. A mí no me permiten entrar a mi país. O sea, ellos se arrogan el derecho de decir que yo no soy cubano. Yo no puedo entrar a mi país. Entonces, ¿pero por qué? En el fondo es eso, además de ese discurso vacío, porque yo sé demasiado. Entonces, yo soy un agente de cambio. O sea, yo sé demasiado y yo puedo entrar a Cuba y alertar a las personas que están alrededor mío y decirles, señores, esto no es como les están enseñando a ustedes que les ponen todos los días por el noticiero, porque en Cuba no hay televisoras extranjeras, no hay nada de eso. No, en Cuba solo hay televisión estatal, y es la que te da el régimen con la información que ellos te quieren dar. Cuando además te ponen una hora de Canal Telesur, que también es un segmento reducido, porque ni siquiera es el canal abierto. No, te ponen un pedazo de Telesur bien ideologizado. Lo que ellos quieren que tú veas. Y así son 6 canales, que cuando van a hablar de un tema político los encadenan los 6. Imagínate 6, que entonces tienes el televisor y empiezas a cambiar de canal y todos lados vean lo mismo. Veas la mesa redonda hablándote de lo bien que está Cuba y lo mal que está el mundo. O sea, pero lo bien que está Cuba es marcha de maravilla. Se sobrecumplió la cosecha de la papa este año en Santi Espíritu. Y entonces tú vas a la esquina a buscar papas porque te dijeron que se sobrecumplió, ¿entiendes? Entonces tú vas a la esquina a un mercadito a buscar papas y no hay. no hay papa, pero no solo no hay papa, no hay arroz, no hay legumbres, no hay nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que es por culpa del bloqueo. Entonces, tú dices, ok, bien, o sea, nadie se toma el trabajo de explicarte por qué el bloqueo. O sea, ellos te dicen que el bloqueo, bueno, porque el enemigo del norte impide que nosotros podamos comerciar y persigue a todo el que comercie con nosotros. Falso. Ese enemigo del norte, primero que todo, vamos a hacer un poquito de historia y rapidita. Ese enemigo del norte, ese gobierno de facto de Fidel, le expropió todas las inversiones que habían hasta ese entonces en Cuba. Pero no solo se las expropió al enemigo del norte, se las expropió a los cubanos. Todos. O sea, a los cubanos clase media, a los cubanos de la clase media baja, o sea, al que tenía una bodega, al que vendía, a ese le quitaron el negocio, el que tenía una farmacia, a ese le quitaron el negocio, le intervinieron el negocio y se lo quitaron. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Sí. Oliver se quedó aquí pegado. Pensé que... A veces me quedo pegado acá, pero estamos en el campo. Está bien. Escucha, dale nomás. Cuéntame. Pues entonces, como les decía, pues a esta gente también le robó. Entonces, esta gente emigraron a los Estados Unidos, se hicieron residentes norteamericanos y muchos también eran ciudadanos norteamericanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos invocaron a la ley norteamericana siendo ciudadanos y residentes, y el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces, tomó una medida que no fue una medida, o sea, es falso, no es un bloqueo, es un embargo, cuyo embargo consiste en cortar relaciones. O sea, ¿por qué si tú me robas a mí yo tengo que seguir vendiéndote a ti? No. Si tú eres un gobierno ladrón, tú le has quitado las propiedades a mis, o sea, a los ciudadanos de mi país. O sea, yo no puedo tener ninguna contemplación. Y eso es lo que ha pasado. Nunca ha habido ninguna indemnización por parte del gobierno de Cuba, que es lo mínimo que se pedía para resarcir el daño. Okay, a las empresas y a los propietarios, porque no es al gobierno de los Estados Unidos, es a los propietarios que en su mayoría eran cubanos. Okay. Entonces, luego de este cuento, eso explica qué cosa es el mal llamado bloqueo. Okay. Entonces, ahora ellos dicen, o sea, ellos se han metido todo el cuento diciendo que el bloqueo, que no los dejan comercial. El gobierno, las leyes del embargo, que no una sola, son varias,
las leyes del embargo no impiden que Cuba comercie, fíjense, no impide que Cuba comercie con los Estados Unidos, que comercie alimentos, maquinaria agrícola y medicamentos. O sea, esos tres acápites están exentos de embargo. O sea, Cuba puede comprar directamente a los Estados Unidos. O sea, el gobierno de Cuba puede comprar directamente en los Estados Unidos lo que quiera en este sentido. De hecho, el pollo que se come actualmente en Cuba, el pollo que ellos distribuyen, que ellos subsidian, es de los Estados Unidos. Viene, o sea, tiene la marca de los Estados Unidos, cosa que ellos tuvieron que camuflar y sacar de los empaques que venían porque la gente se estaba dando cuenta. Cuando veía el empaque de Made in USA, la gente decía, oh, pero bueno. O sea, ¿cómo es esto? Entonces, si te das cuenta, son cuestiones que ellos logran controlar dentro porque ellos lo mantienen muy camuflado. Y entonces, en lo otro que invierten demasiado es que tienen una maquinaria muy grande de publicidad y de marketing. O sea, ellos han vendido muy bien durante todo este tiempo el cuento de David y Goliat, ¿sabes? Del gigante que nos ataca y todo eso, ¿sabes? No ha habido ningún ataque por parte de los Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera querido barrer a Cuba, hubiera barrido hace 100, o sea, desde el principio, porque poder le sobra para esto, ¿sabes? Entonces, no, eso no ha pasado. La invasión que hubo de Estados Unidos a Cuba fue una invasión de cubanos. O sea, fue una invasión de cubanos, fue una expedición de cubanos, de esos cubanos expropiados, de esos familiares de cubanos expropiados, de esos cubanos que le mataron a la familia cuando triunfó la revolución. Esos fueron quienes fueron a entrar a Cuba, y ellos hablan de que la primera derrota del imperialismo yanqui, todos eran cubanos. No había un solo norteamericano en esas filas. O sea, no existe. No puedes recoger esa lista de todos los que estuvieron y no vas a encontrar un solo norteamericano. Por ahí van más o menos. Eso es cierto, la vida de cochinos, claro. Y como tú dices, si Estados Unidos quisiera tomar Cuba, no le toma más de una semana, no creo que más, con el poderío militar que tiene. Oye, Héctor, ¿y tú qué opinas acá en Chile, por ejemplo? Existe el Partido Comunista, tiene 6 diputados. Disculpa, se cortó. Se cortó lo que estaba preguntando. El Frente Amplio, que adoran todos estos regímenes, todavía creen que Fidel Castro fue un gran estadista. ¿Qué siente al ver esto en un país libre o que lo vea afuera? No, yo lo siento como algo peligroso. No sé si se escucha. Sí, ahora sí. Escuché, terminé de escuchar. Pero para mí es peligroso porque el problema es que ellos trabajan con un doble rasero. Por delante ellos hacen todo este mecanismo de publicidad en el cual se legitiman, utilizan toda esta publicidad populista y decir lo que la gente quiere escuchar, porque las masas no siempre son susceptibles a un lenguaje muy político, a un lenguaje muy técnico o a un lenguaje de datos. Entonces, de ahí el dicho que está muy en boga ahora, que el dato no mata relato. Entonces, en el fondo, todo este discurso emocional de la igualdad, del abuso y de todo esto que no está fundamentado en nada. En el fondo, esas tesis no están fundamentadas en nada porque ellos no van a la médula, sino a que la señorita no puede tener, su pensión no le alcanza. Caramba, sí, es verdad que la pensión no le alcanza, pero vamos a resolverlo desde un punto de vista medular, no porque sea una oligarquía que le está robando. O sea, por Dios, ¿qué es eso? ¿Sabes? Entonces, claro que eso se lo compran la gente que no están para escuchar tampoco todo eso, porque todo el mundo no tiene una formación política ni tiene intereses de estar detrás de la política. De hecho, es bastante aburrido. Ojalá pudiéramos vivir todos sin participar de la política. Pero somos seres políticos, nos guste o no. Y aunque no, y si no queremos practicarlo, otros vienen y van a tomar las decisiones por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este discurso comunista? Que ellos, en el fondo, saben todo lo que ha hecho el comunismo, porque el comunismo es la ideología que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. O sea, y no has visto a ningún partido comunista disculparse por eso. Donde hay un partido comunista en el mundo, ninguno ha sido capaz de disculparse por las muertes ocasionadas por ese partido. Entonces, ¿cómo un partido que defiende, o sea, que se sustenta sobre la base del pensamiento y la filosofía comunista, marxista, que además es un fracaso, o sea, como ideología, o sea, en todos los sentidos, socialmente, económicamente, o sea, en todos los sentidos es un fracaso. Es ideología. No, y ojo, no estoy, o sea, las cuestiones que tengan que ver que estén en el medio, digamos, más de centro,
que tengan que ver con sociales democracia. Hay muchas cosas que son positivas y que yo rescato. Ojo, amén de que yo estoy en la derecha, yo estoy en la derecha definida. No tengo ninguna vergüenza en decirlo, no siento ninguna pena por decir que soy de derecha, pero reconozco que entre todos se puede hacer, porque si estamos claros de que todos queremos un mejor futuro. Pero la izquierda radical lo que quiere es gobernar ellos. O sea, ellos no quieren gobernar en coalición. Ellos lo que buscan en el fondo es socavar la legitimidad de otros partidos, de otras manifestaciones políticas, para poco a poco ellos irse perpetuando o irse mostrando como la opción válida. Y cuando ellos llegan a ser la opción válida, entonces es donde ellos sacan las uñas, porque ahí es donde ellos empiezan a hacer todas las transformaciones. Por eso es que a mí me asusta lo que está pasando en Chile con todo este tema. Por un lado, Jaude, Partido Comunista, subiendo muchísimo. Por otra parte, el tema de la Constitución, que tú dices, bueno, o sea, ¿qué va a pasar aquí? Y mira todo el enjambre que está alrededor. Por otra parte, o sea, la gente está solidarizada con un discurso de igualitarismo, discurso que no se sustenta en nada. Cuando digo la gente, me refiero a esa gran mayoría que votó contra Piñera. Yo creo que ese voto de sí fue contra Piñera, fue un voto de castigo por lo que ha hecho Piñera, no, o sea, por lo que ha estado sucediendo y culminando con el gobierno de Piñera. Pero en el fondo, la mayoría de los que estaban por el apruebo, no creo que quieran cambiar un sistema chileno, o sea, la base de un sistema chileno que ha logrado hacer que Chile sea una de las primeras economías de Latinoamérica. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Sí, es cierto. Yo creo que también es bien importante porque la gente no conoce. Gerard, comenta mucho apoyaron el apruebo, pero tiene una idea más de... Ahí está el problema. Comenta un poco, Gerard, la visión de la gente de centro derecha, un poco que votó por el apruebo. Que yo también soy de derecha y también voté por el apruebo. No queremos más una descentralización. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente en Chile, obviamente no a los niveles de un gobierno centralizado de izquierda, por supuesto que no, pero existe una gran concentración del poder y sobre todo en Santiago de Chile. De hecho, Chile es un estado unitario y decisiones que, por ejemplo, sobre el recorrido de un bus en el extremo sur a 2.000, 3.000 kilómetros de distancia se deciden en Santiago. Entonces esas cosas como que de algún modo u otro generan una serie de ineficiencias y también hace que todo el talento se vaya a concentrar en Santiago. Hay mucha gente que o va a estudiar en Santiago y se queda a trabajar en Santiago y viene de regiones, o sencillamente estudia en regiones y después se va a Santiago a trabajar, y etcétera. O sea, y eso produce que las regiones se vayan deprimiendo y también tiene que ver con otras cosas. O sea, las decisiones que se van produciendo, yo te nombré solamente un tema, transporte, pero todos los ministerios en Chile tienen solamente sedes en las regiones, pero de funcionarios, no realmente de decisores políticos. Y estamos hablando de un país de miles de kilómetros de distancia y esas realidades locales son todas tratadas desde Santiago. Por otro lado, igual que el resto de Latinoamérica, cuando elegimos un presidente, no elegimos un presidente, elegimos un rey. Entonces eso también es un problema bastante grave, porque si lo hace mal, no hay cómo salir de esa. Porque además no existe ningún... No, te iba a aportar que tenemos el problema del caudillismo. Creemos en caudillos. Eso. Entonces, imagínate que tuvimos Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Entonces eso es horrible. No nos había ocurrido. Habíamos tenido una transición democrática de avances civilizatorios en que habíamos subido de $5.000 per cápita a cerca de 24.000, 25.000, o sea, y estamos hablando de 1990 a 2010 o 2015, dependiendo y de ahí en más fuimos subiendo más despacio y a partir obviamente de 2019, fines de 2019 y la pandemia, estamos decreciendo. Pero de todas maneras nos damos cuenta que hay una serie de ineficiencias y esa ineficiencia tiene que ver porque, de hecho, la Constitución se hizo con una mirada justamente en su momento que entendía que había que separar completamente la política de la sociedad. Completamente. Que la economía funcionara libremente y la política fuera un accidente y además
muy centralizada en la figura del presidente de la República. Entonces, eso genera mucha ineficiencia y muchos problemas para un país que su economía se modernizó mucho, pero su estructura política no se modernizó a la par. Si bien es cierto, en muchas cosas avanzó, si tampoco estamos igual que en el año 80, no, para nada. Pero de todas maneras, seguimos con este centralismo. Aparte de tener un fuerte centralismo, tenemos este fuerte presidencialismo, y además eso lo une es que la corrupción también existe. Entonces, el que captura no solamente el gobierno, sino después llevémoslo a los municipios, una serie de espacios, se relaciona con el empresariado, y ahí tenemos el match perfecto para tener una serie de inequidades. Hemos tenido escándalos de, por ejemplo, todos los supermercados puestos de acuerdo, en casos de colusiones, el papel higiénico. Se pusieron de acuerdo todas las empresas de papel higiénico para fregarnos. Hubo una colusión en los pollos. Aquí en Chile hay más farmacias que panaderías. O andan por ahí y se coludieron, se pusieron de acuerdo todas las farmacias de Chile. Entonces, y está comprobado con sentencias judiciales. Ahora, el lado positivo es precisamente eso, que tenemos tribunales que funcionan, tenemos policías honradas, entonces tenemos muchas cosas muy positivas, y la Constitución muchos la vemos como una esperanza, no de un día para el otro, pero un pequeño paso. Y, por ejemplo, yo cuando hablo de descentralización, no estoy pensando en 2 o 3 años, estoy pensando en 20. O sea, un proceso. Claro. Ese es más o menos el panorama, y esa es la reflexión de aquellas personas que estamos a la derecha y que votamos a prueba, digamos. No, claro. A ver, mi miedo en particular es que ustedes, digamos, para mí las personas, para mí los que están al centro, digamos, tanto, digamos, de izquierda moderada o de esta derecha igual, ¿sabes? Centro izquierda, centro derecha, ¿sabes? Donde hay muchas cuestiones, se comparten muchas cuestiones en ese centro. Y además creo que es también que ese centro es necesario porque es quien une los extremos, y no se puede, no. Cierto es que es muy difícil gobernar en un país desde un extremo, porque se siente que se están dejando a un grupo fuera. Entonces, como quiera, ese tema de estar los polos, ahí es complejo, es muy difícil de manejar y contraproducente, hasta, me atrevería a decir que hasta contraproducente. Pero en el caso de los que están en el centro, mi miedo es que precisamente con la claridad y la transparencia que quieren hacer las cosas, y todo, digamos, el idealismo desde querer hacer lo correcto, me preocupa, y es la preocupación de muchos que hemos visto suceder estas situaciones en varios países. Nos preocupa que eso sea, esa energía sea, digamos, echada a un lado o mal utilizada por la izquierda radical, que nunca juega limpio. Entonces, es como que hay que ver con qué se bajan ellos. Que ellos no... ustedes están hablando claro, pues ok. Tengo noticias. Ellos no. Porque todos los días claro, sí. De hecho el cinismo está escrito por lo pueden encontrar. El libro de la Revolución Rusa es parte de la estrategia. Es parte de la estrategia del Partido Comunista, el cinismo. Y además ellos hablan de los amigos en el camino. ¿Y quiénes son los amigos en el camino? Generalmente los socialdemócratas, que después traicionan, digamos. Entonces, el Partido Comunista la sabe de libreto. De hecho, yo escribí una columna hace muy poco tiempo sobre Jadwe, que habla precisamente de esto, porque él hablaba, no, pues si yo no estoy hablando, por ejemplo, de eliminar las administradoras privadas de pensiones, no, pero que sean para el tercer pilar, o sea, para el pilar de contribución voluntaria. Y decía cosas como esta. Entonces, yo no estoy por eliminar todo el comercio, digamos, solamente que los supermercados sean estatales, pero si tú quieres comprar licor o quieres comprar perfume, cómpralo en los privados. O sea, ese ridículo, de alguna manera, están planteando, y de a poquito van avanzando, y evidentemente están buscando la oportunidad de instalar el socialismo real. Si no han renunciado a ningún principio. De hecho, a mí lo que más me sorprende del Partido Comunista Chileno, para ser bien concreto, que no es neomarxista, es marxista clásico. Porque yo he escuchado atentamente a Jadwe. Jadwe no es gramsciano, ni habermasiano, ni nada de eso. Es una vergüenza. Realmente un partido así, mira, yo creo que debería estar prohibido en Chile. O sea, de frentón. Por esas ideas, son ideas totalitarias. O sea,
yo respeto, como te digo, Jürgen Habermas, esta idea de la comunicación, la idea cosmopolita, toda esa idea, por supuesto que es una idea, incluso en algunos puntos afín con el liberalismo, pero obviamente no lo es el marxismo clásico, que ha causado, como bien decía Ariel, 150 millones de muertes en el mundo. Muchas a bala, y también los cerca de 60 millones que murieron en China de hambre. Si ese es el otro tema, o sea, son las dos maneras que ha matado el marxismo. Y yo te diría, llegando al tema de la economía, que es menos conocido, pero probablemente tú, oye, siempre en Cuba se han instalado estos puntos. En Venezuela hablamos de la boliburguesía, pero en Cuba también hay gente que tiene dinero. De hecho, Muchísimo. hay un chileno, no sé si tú lo conoces, Max Marambio, ¿te suena o no? No, la verdad no. Bueno, Max Marambio era muy amigo de los Castro, y él logró tener inversiones en Cuba, empresario chileno con inversiones en Cuba. ¿Cómo funciona eso? Me gustaría conocer, yo conozco un poco, pero quizás tú tienes más datos de cómo funciona esto y cómo en el fondo es como, incluso es más, puede que hasta laven dinero de esta manera, yo creo. Sí, claro, claro. O sea, es tal cual como dice. O sea, es una oligarquía igual, pero de ellos, entre ellos. Por ejemplo, en Cuba, ¿quiénes invierten? En Cuba podrías invertir tú, por mucho dinero que tengas, sería muy complicado. Sería muy difícil. ¿Por qué? Porque primero verían tu historial y podrían entender que tú eres, o sea, no eres afín con su idea. Por lo tanto, vas a terminar teniendo un know-how, un conocimiento al estar haciendo inversiones con ellos, que a ellos no les conviene que tú tengas. Así que en este caso, no es solamente el tema del dinero, no es solamente tener dinero y querer invertir en Cuba, sino la mayoría de los cubanos pudieran invertir en Cuba, los cubanos que viven fuera de Cuba y que han hecho fortuna fuera de Cuba y no nos dejan invertir dentro de Cuba. Entonces, ¿a quién ellos dejan invertir? A esos amigotes. ¿Quiénes son esos amigotes? Esos amigotes son prófugos de la justicia norteamericana que han estafado Medicare, que han estafado de alguna forma, o sea, de Black Panthers, de las panteras negras en Cuba, viviendo millonarios, o sea, te estoy hablando desde el tiempo desde los 60. ¿Quiénes hay inversionistas en Cuba? Terroristas de la ETA, o sea, connotados terroristas de ETA, viven en Cuba, llevan años, décadas viviendo en Cuba y tienen inversiones en Cuba. Que a estos mismos personajes a la vez han sido lobistas y todas estas cuestiones para que grandes cadenas hoteleras españolas como Meliá y todas estas cuestiones tengan inversiones en Cuba. O sea, y pasen por alto y formen parte, sean cómplices de la esclavitud moderna, pagándole, o sea, mano de obra esclava, pagándole, digamos, $20 mensuales cuando ellos saben, o sea, por la OCDE, ¿no? O sea, la oficina, o sea, que tiene que ver con la Oficina de Trabajo Internacional, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, o sea, hay un lineamiento de cómo ellos deben operar y ellos violan eso constantemente. O sea, en Cuba hay una mafia que funciona alrededor de ese tipo, de esas inversiones, que mira tú qué cosa, estábamos hablando de la mafia italo-cubana que hacía negocios con Batista y lo que terminó pasando fue exactamente lo mismo. Porque no puedo hacerlo yo, ni lo puedes hacer tú, ¿sabes? Ni yo como cubano no lo puedo hacer y tú no lo puedes hacer por ser de centro derecha y porque hayas hecho un video como este y hayas dicho lo que hayas dicho, lo que estás diciendo, has mostrado a tu parlamento. Pues sencillamente no vas a poder hacerlo, pero además, si lo logras hacer, te van a dar un 49% de las acciones a ti, aunque hayas puesto el 100% del capital y la idea. ¿Qué significa eso? Que ellos siempre van a ser los accionistas mayoritarios. Siempre. ¿Para qué? Para darte la patada en la R cuando quieran. O sea, cuando ellos estimen conveniente, y han habido problemas, han habido situaciones así. Por ejemplo, sí. El gerente de Meliá, de la cadena Meliá, el hijo, el cangrejo, que es como le llaman popularmente a uno de los nietos de Raúl Castro, se enamoró de la mujer del dueño, o sea, del representante de Meliá en Cuba. Y expulsaron al tipo, porque sencillamente el tipo, o sea, el nieto de Raúl quería estar con ella. O sea, fíjate cómo lo manejan como una finca. O sea, y les dio igual los negocios que hubieran. Ok, mándame otro gerente. Pero ya, esto es así. Si no te gusta, se van. Y ya se han ido. Lo que ellos tienen que venir por debajo, porque además les deben dinero. El gobierno de Cuba le debe dinero a todo el mundo, al Club de París, a todos los gobiernos le debe dinero. O sea, incluso al gobierno chileno le debe dinero.
Entonces la gente, ellos usan el cuento ay, que no tenemos dinero por el bloqueo. No tienen dinero porque son malos inversionistas, porque los comunistas no saben administrar dinero, no saben generar riquezas. Entonces, a los cubanos que quieren trabajar, al cubano que quiere trabajar, no le dejan trabajar. O sea, al cubano que quiere emprender y poner un restaurante, vienen 70.000 inspectores a ponerle no sé cuántas multas, a decirle que tiene que comprar la carne en el supermercado, pero en el supermercado la carne vale $80 la libra. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible que alguien pueda tener una rentabilidad así? Si no, pues entonces no puedes vender. Y si te cogen, vas preso. Entonces, es una persecución constante porque se entiende que la libertad económica inevitablemente lleva a la libertad de pensamiento y la libertad política. Tú no dependes de un gobierno que te dé una fundita subvencionada con 5 libras de arroz, 5 libras de legumbre, media onza de aceite. O sea, esa miseria. Entonces que después te diga que la salud es gratis. Sí, la salud es gratis. ¿A qué precio? Porque no es gratis. Porque si tú me pagas a mí 300 pesos mensuales de por vida, yo te he pagado muy bien esa salud. O sea, 300 pesos cubanos para el que esté viviendo son $15 mensuales. Si tú me pagas $15 mensuales, yo te estoy pagando la salud con creces, de por vida, sí, claro, pero con creces. Y te estoy pagando la escuela también con creces. Pero además no hay tal educación positiva porque lo que hay es adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque los niños los enseñan a leer y escribir escribiendo Fidel es grande, Fidel es Cuba, la revolución es todo. O sea, con eso nos educan a nosotros. Entonces, no hay tal educación, eso no es una educación, eso es adoctrinamiento. Pero además vas a un hospital en Cuba y no hay nada. No hay ni duragina, o sea, no hay lo mínimo para calmarte un dolor. Las camas donde se atiende un cubano, que no son las mismas camas donde irías tú como extranjero, porque te llevan a una clínica para extranjeros y te van a cobrar como extranjero. ¿Ok? Entonces, al cubano no va a esa clínica, porque no puede pagar como un extranjero. ¿A dónde va el cubano? Y quiero aclarar otra cosa. Yo conozco un caso de una persona que fue a ese hospital que tú señalas, y no es ni siquiera, ese hospital especial no es ni siquiera el más modesto consultorio en Chile. Tampoco es un gran lujo, ni mucho menos. O sea, estamos viendo justamente un régimen que se está cayendo a pedazos y que está viendo la miseria en aquello que incluso quiere mostrar lujo. Pero ¿cómo? Tú dices a los que cobran Sí, a los que cobran. Okay. Era una... Porque lo que me describieron a mí, mira, hace poco, te voy a contar una anécdota. Yo estaba haciendo el magíster de Relaciones Internacionales hace unos años atrás, y resulta que justo en paralelo, mi madre y mi padrastro fueron a Cuba de vacaciones. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo que elegir un país de Latinoamérica para exponer, y ustedes están allá, así que mándame información, qué sé yo, pero quiero saber cosas, pero tangibles, reales, incluso concretas. Entonces, hubo varias cosas que me sorprendieron mucho. Había sectores, había lugares donde habían paredes derrumbadas, que se notaba que estaban derrumbadas hace mucho tiempo derrumbadas. Y estamos hablando cerca del centro. El hotel, que había sido un hotel de una cadena norteamericana muy bonito, estaba con las barandas llenas de óxido. Uno miraba hacia afuera y encontraba los techos todos medios destartalados también. Estamos hablando del centro de la ciudad. Un paréntesis, solo sí. Voy a contar algo porque estás diciendo lo de los derrumbes. Imagínate si es tan fuerte el tema de los derrumbes, que los derrumbes se caen en viviendas donde viven personas. Hace 3 meses, hace alrededor de 4 meses, murieron 3 niñas que estaban jugando fuera de uno de estos edificios, y el balcón se derrumbó y les cayó encima. O sea, estamos hablando de personas que están solicitando vivienda, porque donde único pueden solicitarlos al Estado, y no han sido atendidas por años. Y estas personas están muriendo, son personas que están muriendo, que te enteras que de pronto hubo un derrumbe y había alguien durmiendo, ¡bum!, y se murió. Quería acotarte esto para que vieran cuán grave es el tema ese. Y resulta que lo que tú escribías, tablas de suministro, o sea, tú podías comprar lo que decía ahí la tabla, no otra cosa. Y entonces, la cantidad que dice la tabla. La cantidad decía la cantidad asignada justamente en la tabla. Pero yo lo vi, tengo las fotos, o sea, yo no estuve ahí, pero las fotos, digamos, una cantidad de fotos increíble, todo eso. Yo quedé realmente impactado, porque
Quizás si lo hubiera visto en primera persona hubiese sido más fuerte aún, pero el ver documentado fue realmente impresionante. También, ¿qué otra cosa más me llamó poderosamente la atención? Algo que me comentaron era que las personas que trabajan en estos hoteles lujosos, bueno, habitualmente, como en todos los hoteles, hay excesos de comida y esos excesos se botan a la basura. No les permitían tomar esos excesos de comida. Sí, o sea, formalmente no. Ojo, no O sea, significa que no se lo obviamente para lleven. callado, escondido, se puede, pero, Exacto. pero, pero qué No, es terrible. terrible porque como quiera se bota comida. O sea, como Sí, quiera se bota comida y en Cuba la comida escasea. La gente vive pensando, o sea, en general, no quiero tampoco, no es que sean todos, pero la inmensa mayoría, los que no tienen familia en el exterior ¿sabes? Le manden dinero y eso, que es la mayoría de cubanos, esa gente viven al día. O sea, pero viven por debajo del umbral de la pobreza, te podría decir. Lo que pasa es que esas estadísticas no las tiene nadie porque en Cuba nadie puede entrar a analizar nada. Ningún organismo internacional puede entrar a recoger ningún dato. Ellos tienen que trabajar con los datos que les da el gobierno cubano. O sea, lo mismo pasa con el tema de la, digamos, de la natalidad infantil, perdón, de la mortalidad infantil. O sea, hay muchos datos que se dice que sencillamente, pero Cuba tiene muy buenos índices de mortalidad infantil, vencieron la pobreza, es el país más tranquilo del mundo. Ok, ¿quién te entrega esos datos? ¿Quién pudo fiscalizar eso? Y me estás diciendo que te lo entregó el régimen de Cuba y tú, o sea, la ONU, me está diciendo que la ONU recogió esos datos porque se lo entregó el gobierno de Cuba y ya por eso son reales. Me está diciendo que el Consejo de Naciones Unidas le dio una silla a Cuba, o sea, un país violador de los derechos humanos, constante y flagrantemente. Entonces, quienes únicos alaban ese sistema, organismos internacionales, la ONU y Consejo de Derechos Humanos, y resulta que ellos se comen el cuento de lo que les dan ellos, de la información que les dan ellos, y le dan una silla en ese consejo y quienes están sentados todos los días torturan gente en Cuba, todos los días secuestran gente en Cuba, y eso no se sabe. O sea, el mundo no lo sabe. La gente habla de lo que ha sido Venezuela, pero Cuba ha sido lo mismo por 62 años. O sea, Cuba es la hidra. De Cuba aparte de todo. O sea, lo que pasa en Venezuela, Oye, lo que pasa en Nicaragua. estamos hablando, de hecho, ¿qué podrías decir? ¿Aló? ¿Me escuchan? Venezuela tiene mucho apoyo logístico, no económico de Cuba, ¿no? Claro, claro. O sea, la contrainteligencia, quien sostiene el poder a Maduro es la contrainteligencia cubana. O sea, son miembros de la contrainteligencia cubana Oye, que Héctor, forman parte de la cúpula. escu- Sí, dímelo, Ariel. Estás pegado. Está pegado. Oye, te quería preguntar cortito, dentro de los desastres de la administración cubana está el famoso ¿qué puede Puerto hacer Mariel, que es un desastre. ¿Tú podrías contarnos un poco de eso? ¿Lo has escuchado del Puerto Mariel? Este Puerto Franco que hicieron y No, pero que la verdad que eso fue una operación de lavado de dinero con el tema de Odebrecht. O sea, fue una operación en la que fíjate que el único país que no ha sido imputado fue Cuba porque precisamente no han logrado, o sea, no pueden entrar a Cuba. Pero eso lo inauguró Lula, o sea, sí, personalmente. sí. O sea, y ahí está cayéndose. O sea, Sí, nadie lo usa. del Mariel se están explotando, o sea, del 100% de sus instalaciones se está explotando menos de un 20%. O sea, ellos están Sí. pidiendo a grito que la gente venga a invertir, pero ¿quién va a ir a invertir a Cuba? O sea, ya quedan muy pocos tontos en el mundo que sean capaces de poner su dinero con esas condiciones que ellos les dan. O sea, es imposible. Hasta los chinos no tienen ganas de dar su plata. No, lo que pasa es que los chinos son peores porque los chinos no pierden ni las escopidas, como decimos en Cuba. Los chinos se meten y se quedan con un pedazo de la tierra. Ellos sí no entran para perder. Ellos se quedan con un pedazo de la tierra es mía. Es lo que le han hecho a los venezolanos. Por eso los venezolanos ahora no tienen nada. O sea, los chinos y los rusos se han metido en Venezuela y son dueños de media China y media Venezuela. No tienen nada. Ahora mismo, y están vendiendo el cuento que es que Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo y con el oro. Bueno, pues se lo está dando a China. Se lo acaban de quitar y de gratis. Sí. Ok, te lo acaban de quitar. Así es. Esta cosa es bien importante porque aquí no se habla nada de eso.
De hecho, podríamos hacer un programa, invitar a un amigo venezolano y armar un programa de eso también, porque es bien interesante, porque se habla muy poco en Chile, nadie habla de eso. Y es súper claro. Me apunto. Buena. No, espero que el próximo ya yo esté allá. Ya lo estoy haciendo desde allá. Eso. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto? ¿Un mes más o menos quizás? Esperemos que menos, hermano, porque estamos en la Sí, fase final ya de tramitación y todo eso. buenísimo. Así que pronto estaré por allá probando la piscola. Eso. El asadito chileno. Bueno, no sé, no sé si quieres Sí, preguntar algo sí. más. Ariel quería cerrar, parece ya, porque Ah, ok, estamos ok. sí, estamos en la hora, pero parece que tiene problemas de. Ahí está Ariel, ahora sí. A ver, hay otro problema de audio. Oye, para ir cerrando, ¿qué podemos hacer acá desde Chile? ¿Cómo podemos de alguna manera ayudar a nuestros hermanos cubanos a poder Mire, sobrevivir a ese maldito régimen y que en algún momento caiga esa maldita dictadura? yo creo que, mira, ahora mismo lo más importante es difundir el mensaje. Difundir el mensaje es con lo que, la información que cuenta cada uno. O sea, yo no puedo pedirle a nadie que diga lo que no sabe, ¿no? Digo, que se haga portavoz de una idea que no entiende. Pero realmente el régimen cubano está torturando gente, está secuestrando personas, o sea, está violando los derechos, o sea, de los 30 lineamientos de los derechos humanos se violan diariamente por lo menos 19 en Cuba. O sea, no se respeta el derecho a el libre tránsito, algo tan sencillo como circular del punto A al punto B. Entonces, no hay libertad de prensa, no hay libertad de afiliación, no hay libertad ni siquiera de religión. O sea, es una persecución, un acoso constante contra quien sea que no esté con ese gobierno. Entonces, yo creo que lo más importante es precisamente hablar sin paños tibios de ellos. O sea, no hablar del gobierno de Cuba, no, Cuba es un régimen, es una tiranía. O sea, es un gobierno que está siendo acusado ahora mismo en cortes internacionales, ¿sabes? Donde van a ser acusados por crímenes de lesa humanidad. ¿Sabes? Es un gobierno al cual nosotros, como comunidad en la diáspora, queremos que se cree, que se haga un Nuremberg para juzgar a todos los que han tenido que ver con ese régimen. O sea, estamos hablando de un régimen que ha ocasionado la muerte a miles de cubanos, miles. Y los números, más los números que no sabemos que saldrán cuando se cae todo, que siempre sale la parte de la verdad. Entonces, yo creo que la forma que nos pueden ayudar es eso, es precisamente sumándose a la verdad, difundiendo estas realidades que a veces no son las que quieren escuchar todos. Y bueno, esto es una muestra de eso. O sea, permitirme su espacio, permitirme entrar en casa de quienes estén ahora conectados con ustedes, para yo darles la lata precisamente con este tema. Pues para mí, yo estoy más que satisfecho, porque ya es más de lo que han hecho muchos. Y es una forma de entrar y dar mi punto de vista. Así que te lo agradezco mucho. No sé si me escuchan. Muchas gracias a Sí, ti, para nosotros. No sé, es muy importante tu testimonio. Nuestro programa justamente se llama Met la Verdad. Y tenemos fe, nosotros somos gente muy creyente de distintas religiones. Tenemos fe. En un Esto, momento bueno, irá a caer ese momento, vamos a celebrar por una Cuba libre. así exactamente, será. vamos a celebrar eso. Estamos hace tiempo esperando, la verdad que desde ese momento que cuando cae la Unión Soviética, después vienen los 2000 en que Europa se vuelve un poquito, le vuelve la espalda a Cuba, pero lamentablemente seguimos esperando, no sé hasta cuándo, maldita sea, pero lo vamos a lograr. Parece que estamos cerca. Hay una sensación ahí, se respira en el ambiente que estamos cerca, porque en Cuba están pasando cosas serias. La Sí, gente de está hecho, perdiendo el el miedo. tema de la moneda, Gracias el a los que tema de nos la hayan moneda, que seguido van a y unificar nos la vemos el moneda, próximo. están con Bueno, la última. no me refería, eso no es muy serio, eso no es nada serio. Aletazos, son aletazos. No me refiero a eso, porque nada de lo que venga de ellos, de supuesta cambio, yo lo tomo como que, no. O sea, yo estoy hablando de cosas sustanciales como movimientos que se están articulando en Cuba. No sé si Yeah. han escuchado hablar del movimiento San Isidro, que hicieron una huelga de hambre Sí, y han generado toda una efervescencia de protestas dentro y fuera de Cuba. De hecho,
mañana nosotros vamos a protestar aquí frente a la Embajada de Cuba en República Dominicana y vamos a hacer precisamente, y es por exigiendo que se respeten los derechos humanos, exigiendo la libertad de estos activistas del movimiento San Isidro que están presos todavía por este régimen sin razón ninguna. Entonces, nada, estamos en eso. La lucha continúa. Lo más importante es que los cubanos están recuperando la fe. Eso que dijiste, eso que dijo Eric, es muy importante. O sea, creer en que se puede. Y eso está llegando nuevamente a la mente de los cubanos. Así es, pues bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias Gerard. Vamos a ayudar en todo lo que se podamos para que en algún momento. Muchas gracias. Bueno, chao, que estén bien. Chao, chao.